Hola a todos, yo soy Javier, espero que estéis bien y que tengáis ganas de escuchar el resumen de la obra Demian del autor alemán Hermann Hesse. Este va a ser un resumen capítulo a capítulo, en el que también os dejaré unas diapositivas que expliquen cada uno de los eventos principales que suceden en estos capítulos. No voy a analizar la obra filosóficamente ni a intentar encontrar metáforas ni alegorías, simplemente vamos a resumir la obra capítulo a capítulo. Antes de empezar, no olvidéis suscribiros, darle a like y compartir el vídeo con el máximo número de gente para que pueda tener difusión. Y ahora, sin más preámbulo, comencemos. Capítulo 1. Emil Sinclair comienza su narración diciéndole al lector que relatará un evento de su vida que sucedió cuando tenía 10 años. Primero, hace una pausa para hablar de los dos reinos, dos mundos de lo que era consciente en ese momento, uno de oscuridad y otro de luz, uno de día y otro de noche. El reino del día era todo lo bueno, recto y cristiano. El reino de la noche era el mundo del escándalo y el misterio, aunque también había embriaguez, asesinato, engaño y la actividad ilegal. El reino de la luz era el mundo de los padres y hermanas de Sinclair. Aunque vivía en el reino de la luz, sentía curiosidad y atracción por el reino de la oscuridad. Un día, Sinclair estaba pasando por el rato con algunos de los lugareños del vecindario, incluido el corpulento y dominante Franz Kromer. Los chicos se reían a carcajadas tratando de superarse unos a otros al hablar de fechorías que habían cometido. Presionado por la charla de los chicos, Sinclair inventa una intricada historia acerca de haber robado un saco de manzanas en un huerto cerca del molino. Kromer acosa a Sinclair haciéndole jurar por Dios que la historia es cierta. Mientras los chicos se dispersan, Kromer aparta a Sinclair. Kromer le dice que sabe todo sobre el robo de manzana desde hace tiempo y además que el dueño del huerto ha ofrecido una gran recompensa de 2 marcos a cualquiera que pueda decirle quién robó las manzanas. Kromer luego le dice a Sinclair que necesita el dinero y que por supuesto preferiría obtener el dinero de Sinclair y no entregarlo. Si Sinclair le trae 2 marcos al día siguiente, Kromer aceptará no delatarlo. Sinclair protesta porque no tiene ese dinero, pero Kromer no quiere saber nada al respecto. Acuerdan encontrarse en el mercado al día siguiente después de la escuela. Sinclair regresa a casa como un niño cambiado. Se castiga a sí mismo por haber sido influenciado por Kromer y está seguro de que ese acto de engaño lo llevará a innumerables fechorías más. Se siente como un extraño en su propia casa. Reflexiona sobre si debería confesarse con su padre, pero luego decide no hacerlo. Su padre lo regaña por tener los zapatos embarrados, y esto le permite a Sinclair satisfacer su necesidad de sentirse castigado. Al mismo tiempo, aquí es donde primero llega a verse a sí mismo como mejor que su padre. Aquí estaba él, prácticamente un criminal empedernido, y su padre lo estaba regañando por las botas embarradas. Sinclair se enferma al día siguiente y tiene la oportunidad de quedarse en casa por la mañana. Sabiendo que debe encontrarse con Kromer a las 11, decide abrir una alcancía a que su madre le guarda. Descubre en él 65 peniques y decide llevárselos a Kromer, razonando que será mejor que presentarse sin nada. Kromer acepta enfadado el pago y le dice a Sinclair que esperará el marco restante y los 35 peniques. En la semana siguiente, Sinclair, incapaz de pagar su deuda, se ve obligado a realizar tareas humillantes para Kromer. Capítulo 2. Un nuevo estudiante, Max Damian, aparece en la escuela de Sinclair. Hijo de una viuda rica, Damian era un año mayor que Sinclair, pero parecía casi adulto. Durante una de las clases de escrituras de Sinclair, Damian se vio obligado a sentarse y escribir un ensayo. Después de la escuela, Damian se acercó a Sinclair y comenzaron a entablar una conversación con él. Hablaron sobre la casa de Sinclair, sobre la cual Damian parecía tener un poco de conocimiento. Le dijo a Sinclair que el arco sobre la entrada contenía un escudo de armas que se parecía a un gavilán. Damian luego trajo a colación el tema de la conferencia del día, la historia de Caín y Abel. Luego, Damian le ofrece a Sinclair una forma de leer la historia de Caín y Abel que difiere de lo que aprendió en clase. Damian argumenta que la marca de Caín era algo más como un aire sobre él. Era un hombre de quien los demás estaban asombrados. La gente, incapaz de tratar apropiadamente con hombres de verdadero valor, interpretó incorrectamente esta señal como una indicación de que Caín era de alguna manera malvado. Asustados de Caín y molestos porque tenían miedo, la gente lo difamaba porque era su única venganza disponible. La noción de que Caín fue marcado como malvado debe descartarse como una fabricación de los débiles.
Sinclair, fascinado por la manera desviada de pensar de Demian, continuó reflexionando sobre el asunto mucho después de que Demian lo dejara en su casa. Cromer continuaba atormentando a Sinclair de manera cada vez peores. Sinclair se vio obligado a robar para pagar los 2 marcos originales, pero luego fue chantajeado aún más, ya que Cromer sabía cada uno de los incidentes de este robo. Eventualmente, Cromer exige que Sinclair le traiga a su hermana. Terriblemente preocupado después de darse cuenta de lo que Cromer podría querer hacer con su hermana, Sinclair camina por un rato. Se topa con Demian, con quien no había tenido mucha interacción desde la conversación sobre Caín y Abel. Demian entabla una conversación sobre Sinclair sobre su relación con Cromer. Él pregunta qué es lo que le une a Sinclair a Cromer, sugiriendo que no podía pensar en otra razón más que Cromer tenía algo sobre él, sobre Sinclair. Demian insiste en que Cromer se detenga incluso si eso significa que Sinclair lo está matando. Por supuesto, Sinclair no toma bien esta idea y se separan. Demian promete que se hará algo para aliviar la situación. Aproximadamente una semana después, Sinclair se encontró con Cromer al alzar la calle y Cromer, visiblemente asustado, simplemente se dio la vuelta y se alejó. Emocionado por finalmente liberarse de Cromer, Sinclair busca a Demian para agradecerle su ayuda. Lo intenta, pero no puede lograr que Demian le revele cómo logró esta tremenda hazaña. Poco después, Sinclair admite todo el incidente a sus padres. Luego regresó a la comodidad de la casa de sus padres, lejos de Cromer, pero también lejos de Demian. 6 meses después, Sinclair le pregunta a su padre sobre la interpretación de Demian acerca de la marca de Caín. Su padre responde con desdén que se trata de una antigua y falsa herejía. Capítulo 3. El Sinclair mayor reflexiona sobre su infancia y sobre las influencias del mundo de las tinieblas que lo arrancaron de su inocencia y de sus padres. Él observa que aprender a navegar los nuevos deseos sexuales de su adolescencia y cómo equilibrarlos con los valores de su educación resultó ser una tarea miserablemente difícil en la que fracasó. Habían pasado algunos años durante los cuales Sinclair solo tuvo un contacto periférico con Demian. Luego, cuando Sinclair comenzó a tomar clases para su confirmación, se enteró de que Demian las llevaría con él. Cuando comenzaron estas clases, Sinclair evitó deliberadamente a Demian. Todavía se sentía extrañamente en deuda con Demian debido a su ayuda para liberar a Sinclair de Cromer años antes. A medida que Sinclair se interesaba menos en su conversación, Demian lo intrigaba cada vez más. Todavía sentía un vínculo con él desde años pasados. Un día el pastor enseñó la historia de Caín y Abel. Cuando comenzó a hablar de la marca de Caín, Demian y Sinclair se miraron a sabiendas desde el otro lado de la habitación. Lo que el pastor estaba enseñando no tiene por qué ser la última palabra sobre la historia, pensaron. Este momento volvió a unir a Sinclair y Demian. Poco después, Demian cambió de lugar y se sentó junto a Sinclair. Sinclair finalmente comenzó a disfrutar de la clase de confirmación. Una mirada de Demian en un momento de la lección podría hacerle cuestionar lo que dice el profesor. Además, vio a Demian jugar todo tipo de juegos psicológicos con los alumnos y el profesor. Demian parecía ejercer un poder notable sobre las acciones de los demás. Sinclair le pregunta sobre la forma en que parece ser un titiritero sobre los demás. Demian responde que al concretarse lo suficientemente puede aprender a leer los pensamientos de las personas. Además, si uno quiere algo lo suficiente y es posible, lo logrará. Demian usa estos 2 principios para explicar cómo movió su asiento al lado de Sinclair y cómo es capaz de afectar lo que hace el maestro al mirarlo fijamente. La fe religiosa de Sinclair comienza a decaer. Sin embargo, a diferencia de sus compañeros de clase que negaban por completo la verdad de todo el cristianismo, él respetaba el valor de la vida religiosamente observante. En lugar de rechazar por completo la Biblia y las creencias cristianas, Sinclair optó por ofrecer interpretaciones diferentes, tal vez más fantasiosas. Un día, después de una clase en la que habían discutido la crucifixión, Demian le ofrece a Sinclair una sugerencia radical. Sinclair siente la necesidad de rechazar la sugerencia de Demian por ser demasiado radical, algo debe considerarse sagrado. Pero, insiste Demian, el Dios de la Biblia puede representar todo lo que es bueno y honorable, pero, insiste, hay más en el hombre. Uno también debe adorar el diablo o adorar a un Dios que encarna tanto el bien como el mal. Sinclair está eufórico de que Demian haya abordado sus pensamientos más profundos sobre la existencia de 2 reinos. Intenta sacar el tema, pero Demian detiene la conversación abruptamente y le dice que aún no comprende el significado completo de lo que está diciendo. A medida que se acerca la confirmación, Sinclair y Demian se distancian.
Llega el día de la confirmación y Sinclair se entera de que después de las vacaciones lo enviarán a un internado. Capítulo cuarto. Sinclair se dirige a un internado en un lugar conocido por el lector como ST3/43/4. En este momento es consciente de la pérdida de su inocencia, pero es profundamente ambivalente al respecto. Está contento de estar lejos de casa, pero molesto porque no ha podido encontrar la alegría bajo la vigilancia protectora de sus padres. Extraña a Demian, pero también lo resiente por haber contribuido a su tormentoso estado intelectual. Aproximadamente un año después de ingresar en la escuela, Sinclair deambula por la ciudad un día cuando Alphonse Beck se le acerca. Beck invita a Sinclair a unirse a él para tomar un poco de vino en un bar local. Sinclair tiene muy poca tolerancia, por lo que su lengua pronto se afloja. Comienza a hablar sobre Caín y Abel y la explicación alternativa de la historia que aprendió de Demian. Beck le cuenta acerca de asociarse con mujeres, lo que le permite a Sinclair entrar en un mundo de placeres del que no podía imaginarse participando. Esta primera escapada borracha conduce a muchas otras. Sinclair se une a una multitud que a menudo va a bares y se escabulle con mujeres. Sinclair, sin embargo, nunca se une a ellos en ninguna de sus aventuras sexuales. Tiene un anhelo de un amor verdadero y emocionalmente satisfactorio, y no puede soportar la idea de simplemente participar en el acto físico. Sin embargo, el libertinaje de Sinclair era bien conocido en la escuela. A menudo estaba en problemas y al borde de la expulsión. El padre de Sinclair viene a visitarlo a la escuela 2 veces, pero tratan de ponerlo en la forma y lo amenazan con la expulsión. Su visita a casa esa Navidad es particularmente desagradable. Sinclair comienza a preocuparse cada vez menos por su fracaso y a aceptar su destino condenado. Un día, en un parque junto a la escuela, Sinclair toma nota de una chica en particular. Aunque nunca se acerca a ella, nunca habla con ella, se enamora de ella. Él le da el nombre de Beatriz y comienza a adorarla. El comportamiento de Sinclair cambia a la vez. Ya no va a los bares, se interesa más por la escuela. Su comportamiento se vuelve más serio y digno. Lo más importante es que Sinclair comienza a pintar. Sinclair da vueltas un rato y un día pinta la cara de una chica a la que responde con mucha fuerza. El rostro tiene rasgos masculinos y femeninos y a Sinclair le parece casi la imagen de un dios. Días después se da cuenta de que, aunque no se parece del todo a él, la imagen es de Demian. El Sinclair mayor habla de cómo esta foto le hizo extrañar a Demian. Aprendemos que en ese momento Sinclair se encontró con Demian mientras estaba de vacaciones en casa. Caminando por la calle se encuentran y Sinclair invita a Demian a unirse a él a un bar. La conversación es desagradable y ligeramente antagónica. Demian parece desaprobar el nuevo pasatiempo de beber de Sinclair. Una noche Sinclair sueña con Demian y el escudo de armas en el arco sobre la entrada de la casa de Sinclair. Se propone pintar el gavilán que estaba detrás de ese escudo. Luego le envía la pintura por correo a Demian. Capítulo quinto. Un día en clase, Sinclair descubre que le han dejado una nota. Dice: el pájaro lucha para salir del huevo. El huevo es el mundo. Quien nazca primero debe destruir del mundo. El pájaro vuela hacia Dios. El nombre de ese Dios es Abraxas. Aunque la carta no está firmada, Sinclair está seguro de que es de Demian. Sinclair se distrae de la lección, pero se anima cuando escucha que el maestro menciona a Abraxas. Abraxas, explica el instructor, puede considerarse como una divinidad que representa una unificación de lo divino y lo satánico. Por esta época, Sinclair tiene un sueño recurrente. En él regresa a la casa de sus padres y ve al gavilán iluminado encima de la casa. Su madre se acerca a él, pero cuando alcanza a abrazarla, ve que no es su madre, sino alguien que se parece a Demian y su pintura. Al darse cuenta de que pronto ingresará en la universidad, Sinclair piensa en su futuro. Ve que no tiene un plan establecido como aquellos que están seguros de que quieren ser médicos, abogados o empresarios. Más bien quiere simplemente vivir de acuerdo con las indicaciones de su verdadero yo. Se pregunta por qué esto es tan difícil de hacer. A medida que pasan los meses, Sinclair se vuelve más solitario, aunque cada vez más confiado en sus relaciones con sus compañeros. Caminando por la ciudad, Sinclair ocasionalmente nota una pequeña iglesia de la que emana una música de órgano. Un día, al pasar por la iglesia, Sinclair escucha la música y se queda afuera para escuchar. Lo hace muchas veces más en las siguientes semanas, escuchando en secreto la interpretación del organista. Una noche decide seguir al organista cuando sale de la iglesia. Sinclair lo sigue hasta un bar y se sienta con él sin ser invitado. Comienzan a hablar y Sinclair menciona a Abraxas.
Pistorius, el organista, se interesa mucho en escuchar esto y le pregunta a Sinclair cómo y qué sabe sobre Abraxas. Sinclair le cuenta su breve experiencia y la nota que recibió recientemente de Damian. Pistorius lo invita a sentarse dentro de la iglesia y escucharlo tocar. En su próximo encuentro, Pistorius lleva a Sinclair a su casa. Explica que solía ser estudiante de teología, pero que desde entonces se había detenido y era algo así como el rebelde de su familia. Luego meditan junto a la chimenea. En su próximo encuentro, Pistorius le presenta a Damian una idea sobre las personalidades humanas. Él dice que las personas definen sus personalidades de manera demasiado estrecha, tomando nota solo de los rasgos que se desvían de la norma. De hecho, argumenta, nuestras personalidades contienen una gran cantidad de información que contiene todo lo que una vez estuvo vivo en el alma de los hombres. El Sinclair mayor comenta que sus conversaciones con Pistorius nunca le presentaron ideas radicalmente nuevas. Sin embargo, lo ayudaron a ver las cosas con un poco más de claridad y a pensar con un poco más de independencia. A menudo, dice, le contaba a Pistorius sobre sus sueños, y Pistorius lo ayudaba a comprender su significado. Pistorius lo estaba ayudando a liberarse aún más. Sinclair reflexiona sobre su personalidad en el momento de su interacción con Pistorius. Aislado de sus compañeros, sin embargo, se involucra en un momento de crecimiento y autodescubrimiento. Pistorius se convierte en una especie de modelo a seguir alentador, que siempre escucha lo que Sinclair tiene que decir y que trata de ayudarlo a escudriñar más sus pensamientos. Juntos adoran a Abraxas y hablan de sueños, deseos y el mundo. Pistorius le dice a Sinclair que no puede considerar prohibido nada que el alma desee. Sinclair, todavía no convencido de esto, contradice la afirmación de Pistorius diciendo que, por ejemplo, uno no debe matar a alguien simplemente porque no le guste esa persona. Pistorius responde que incluso esto, bajo ciertas circunstancias, es aceptable. Caminando a casa una noche, Crauer, uno de sus compañeros de clase, se acerca a Sinclair. Knauer habla con Sinclair de ciertos ejercicios espirituales que realiza. Revela que es célibe e insiste en que para vivir una vida espiritual uno debe permanecer célibe. Knauer admite que piensa en sexo y esto hace que permanecer célibe sea aún más difícil. Él confiesa que necesita ayuda, le está costando reprimir sus deseos. Sinclair dice que el único consejo que puede ofrecer es que Knauer debe aprender a aceptar quién es y actuar para cumplir sus deseos. Knauer da un berrinche y le dice a Sinclair que es un cerdo. Sinclair regresa a su habitación absorto en su sueño del gorrión, su madre y la mujer que se parece a Damian. Pinta otra pintura de la mujer y ahora se da cuenta de que la mujer también tiene algunas características que se asemejan al mismo Sinclair. El mundo interior de Sinclair se vuelve violento. Reacciona muy fuertemente a la pintura. Incapaz de dormir, se baña en medio de la noche y sale a caminar. Deambulando, termina en un callejón. Ve a Knauer, quien se pregunta cómo ha llegado allí. Knauer confiesa que estuvo a punto de suicidarse. Las últimas semanas de Sinclair en la escuela las pasa con Pistorius. Obtiene respuestas a todas sus preguntas concentrándose intensamente en la mujer ideal de su imagen. Knauer comienza a pegarse a Sinclair y a seguirlo, pero finalmente pierden el contacto. Sinclair comienza a darse cuenta de las limitaciones de Pistorius. Ya no lo ve como un hombre inmensamente sabio, un mentor sobre el cual modelarse. Sinclair comienza a sentir que gran parte de lo que sabe Pistorius le dice que no es muy relevante. Siente que Pistorius le está dando una historia aburrida e impersonal, no una experiencia personal animada. Se lo dice a Pistorius y se reprende por ser anticuario. Pistorius se toma muy personalmente las críticas de Sinclair. Parece desinflar a Pistorius. Sus interacciones se alteran irremediablemente. En una conversación posterior, Pistorius reconoce sus limitaciones, que él no es hombre que puede actualizar las ideas que han estado discutiendo, un hombre que pueda traer a Abraxas al mundo. Sinclair siente que ha perdido un guía y no está seguro de cómo proceder. Se decide que ingresará a la universidad después de las vacaciones y comenzará con el estudio de la filosofía. Capítulo 7. Sinclair relata un episodio en el que visita la casa en la que vivía Damian. El propietario actual no puede ofrecerle ayuda para encontrar a la familia Damian, pero le muestra un viejo álbum de fotos que contiene una foto de la madre de Damian. Sinclair la reconoce como la mujer que ha estado dibujando, la mujer que ha capturado su imaginación y que ha sido objeto de sus sueños y deseos.
Esta fotografía le lleva a Sinclair a un viaje fallido para encontrar a la madre de Demian antes de que comiencen sus estudios universitarios. Una noche, mientras camina por la ciudad, Sinclair escucha una voz familiar. Lo reconoce de inmediato como el de Demian. Sinclair sigue a Demian y su compañero hasta que Demian deja a su compañero en casa. Luego, Sinclair y Demian se reencuentran. Caminan y hablan compartiendo las ideas que los unen, hablando del instinto de rebaño que degrada a la humanidad. Demian le muestra a Sinclair su casa actual y lo invita a visitarlo cuando quiera. Sinclair regresa a casa lleno de emoción y entusiasmo. Finalmente tendrá la oportunidad de conocer a la madre de Demian. Al día siguiente, Sinclair se dirige a la casa de Demian. Cuando la criada hace entrar a Sinclair, él relata muchos de los detalles significativos que han marcado su vida y su relación con Demian. Conoce a su madre, quien lo reconoce de inmediato. Hablan de la emoción que Sinclair siente ahora y del viaje que finalmente lo ha traído a ella. La foto que Sinclair le envió por correo a Max los días de la escuela de Sinclair, saltando de bar en bar y sus interacciones con Pistorius. La madre de Demian invita a Sinclair a ser una de sus amigas más queridas y a llamarla Frau Eva. Sinclair luego sale a un jardín detrás de la casa para ver a Max. Sinclair canta las alabanzas de Eva a Max. Haciendo una pausa para pensar por un momento, Demian felicita a Sinclair diciendo que es la primera persona a la que su madre ha revelado su nombre en la primera vez que lo conoce. El Sinclair mayor ve esta visita inicial a la casa de Demian como un hito. Después dice iba y venía libremente de la casa, como un hijo o un hermano, pero también como un enamorado. Sinclair comienza a centrar su vida en la familia de Demian y en aquellos que, como él, llevan al cartel en la cara. Por su círculo pasan muchas personas de diferentes intereses y creencias. Sinclair y Demian no se toman en serio las creencias religiosas de sus conocidos. Más bien, se preocupan por la autorrealización de cada individuo. A menudo discuten una premonición de que el mundo no puede continuar por mucho más tiempo como está, que los ideales de la sociedad se revelarán como en bancarrota porque finalmente conducirán a la guerra. En medio de este ambiente de pensamiento rebelde, la relación de Sinclair con Eva se fortalece. Ella parece entender cada uno de sus pensamientos y deseos. Ella confronta a Sinclair sobre su amor por ella y le dice que debe permitir que se manifieste por completo para conquistarla. Sinclair pasa 2 semanas en casa durante la Navidad, lo que le da tiempo para pensar más en Frau Eva. Aún así, cuando regresa con ella, no está completamente listo para hacer su movimiento. Sigue una escena en la que Sinclair encuentra a Demian en la casa desmayado. Luego se adentra en una tormenta y ve en las nubes el gavilán que ha jugado un papel central en sus sueños. Regresa a la casa de Demian y descubre que ha experimentado una señal siniestra en forma de sueño, aunque Demian se niega a revelarle todos los detalles. Capítulo 8. Sinclair pasa el verano en la ciudad en la que se encuentra su universidad. Pasa sus días con Demian, Eva y otros en el jardín cerca del río. Se siente tranquilo y relajado, aunque esto le produce emociones contradictorias, a veces felicidad, a veces melancolía. Sin embargo, en estos momentos encuentra consuelo en Frau Eva. Un día, Sinclair se siente abrumado por sentimientos oscuros. Intenta con todas sus fuerzas llamar a Frau Eva. Pronto, Demian llega corriendo e informa a Sinclair que la guerra con Rusia es inminente. Demian toma esto como la señal de la llegada de un nuevo mundo. Sinclair se entera de que Demian es teniente y probablemente pronto se irá a la guerra. Demian le dice a Sinclair que debe haberse llamado a sí mismo Frau Eva ese día. Sinclair admite que llamó a Frau Eva. Demian revela que Frau Eva lo había enviado. Sinclair está encantado de que Frau Eva haya escuchado su llamada. Más tarde, en la cena, Frau Eva le asegura a Sinclair que en cualquier momento que la necesite puede llamarla y ella enviará a alguien que sea como ella. Comienza la guerra y Demian se va. Poco después, Sinclair es enviado a la batalla. Una noche, montando guardia en una granja, Sinclair comienza a entrar en un estado de ensueño. Recuerda las imágenes de Frau Eva y Demian. Mientras mira a través de la noche, ve a Frau Eva en el cielo con la marca de Caín iluminada en su frente. De su marca brotan estrellas y una de estas estrellas golpea a Sinclair. Más tarde, Sinclair se encuentra herido e inconsciente en el campo de batalla. Se ocupa de Sinclair, pero en su mayor parte se deja tirado en un estado de semiconsciencia. Se las arregla para reunir toda su energía para esforzarse por conseguir lo que quiere.
Finalmente lo llevan a un centro para pacientes heridos. En la cama junto a él yace Max Damian. Damian le pregunta a Sinclair si recuerda a Franz Cromer. Intercambian una sonrisa. Damian le dice que debe irse ahora, pero que en algún momento Sinclair podría necesitarlo nuevamente. Cuando sucede tal evento, Sinclair debe mirar profundamente dentro de sí mismo y se dará cuenta de que Damian está dentro de él. Le dice a Sinclair que cierre los ojos y le da un beso de Fraueva. Con esto concluimos el resumen de Demian. Si os ha quedado cualquier duda o ha habido algunas partes en las que me haya podido trabar y no haya aclarado alguno de los aspectos fundamentales de la obra, ya sabéis, me lo ponéis en los comentarios y tan pronto como me sea posible responderé esas dudas. Como siempre, muchísimas gracias por estar allí apoyando el canal y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.